está delimitado por el occipital y la apoxivacilar del mismo hueso, junto con el cuerpo del estenoides. Y a los lados pues, tenemos los peñascos del hueso temporal, que delimita con una extensión elevada una línea oblicua que permite la inserción de la tienda del cerebelo, cerrando esta cavidad por encima de este y generando el escotadura del nivel del tronco. Entonces ahorita nos vamos a centrar en el cerebelo, en cómo ocupa esta cavidad, cómo va formando sus relieves y cómo se distribuye pues a través o gracias a la tienda del cerebelo. Entonces, para poder considerar estos elementos, estos componentes, tenemos que tomar en cuenta las caras que vamos a ver en el cerebro. Ahí tenemos la diapositiva. ¿Sí? Ustedes saben que cuando describimos una estructura anatómica hay que tomar en cuenta primero el aspecto, después considerar las cavidades, hablar también de límites. En el cerebelo quiero que consideren una cosa. Si ustedes recuerdan en el desarrollo, el cerebelo se formaba por una especie de gemación, de crecimiento, como un helechito de una semillita. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan de dónde venían las semillitas que daban origen al cerebelo? ¿También recuerdan? Recuerden ustedes que las células alares del brompencéfalo, cuando empiezan a desgastarse y abrirse como un libro, empiezan unas a migrar hacia adelante para hacer los núcleos continuos, ¿se acuerdan? Y esas a su vez van a botar fibras expulsadas que se van a dirigir hacia el futuro cerebelo. En este proceso de desarrollo, las mismas alares, las mismas láminas alares del brompencéfalo que está así, la que se abrió como un libro y adelgazó el techo, también migran no solo hacia adelante, sino hacia atrás. Y se ponen encima del velo medular, encima del epéndima adelgazado. Y estas células que están migrando forman un núcleo primitivo en la sexta semana. Ese núcleo primitivo es el núcleo cerebeloso primario. Ese núcleo cerebeloso después genera un grupo de células que empiezan a migrar a la periferia y empiezan a darle el aspecto como de helecho al cerebelo, ¿no? Una gemación, como una plantita, como una hierbita mala que está creciendo y en la nuca al embrióncito. Entonces, ese cerebelo, para crecer, debería tener esa forma, pues la de un arbusto. Pero no tiene esa forma, sino que es aplastado por la tienda del cerebelo, por su mismo crecimiento que empuja el hueso occipital y le va amoldando. Entonces lo que terminamos obteniendo es que una estructura que debería ser como un helecho, redondeado, con esferita, ¿ya? Con sus láminas y laminillas, nos encontramos con una estructura que tiene más bien este aspecto. Ya vamos a ver por qué. Acá, porque el crecimiento es limitado por la tienda del cerebelo. Y acá abajo, porque su crecimiento es limitado por las características de su desarrollo ontogénico y porque el hueso occipital así lo determina. ¿Sí? Aquí ustedes consideren, acá va a estar el vermis. El vermis nunca crece tanto como los hemisferios. Entonces se queda chiquito, crecen más los hemisferios y estos van amoldándose al hueso occipital, igual también se amolda al crecimiento del cerebro. Entonces nosotros tenemos una estructura que tiene más de ese aspecto que el arbusto que esperaríamos. ¿Ya? Y esa estructura, como tiene límites delante del tronco encefálico, como podemos ver ahí, en el tronco, pues va a ser atachado de adelante hacia atrás, dando un aspecto de óvalo síntesis que lo vemos desde arriba, desde abajo, y que va a tener un diámetro transversal mucho mayor. Las medidas que nos describe el Bouvier son de 10 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto y 6 centímetros de altura posterior. Es para tener un estimado, no es porque tenga esas medidas exactamente. ¿Sí? Y ese amoldamiento de la cavidad nos permite realizar tres caras.
tenemos la fosa posterior, lo que describíamos, la concha del occipital, ¿sí? Vemos cómo se ha ido amoldando el cerebelo y el hueso recíprocamente por su ubicación. El cerebro está a este nivel y vamos a ver que a este nivel está la tienda del cerebelo, ¿sí? En este surco, ¿no? Esta hendidura, ya vamos a ver. De aquí, el cerebelo va a tomar esta posición. Y al ubicarse junto a la otra parte del cerebelo, quedan atachados o quedan aplastados por el otro componente cerebral. Entonces, por eso es que les decía, aquí estando la tienda del cerebelo, se forma pues esta superficie que es más bien aplanada y esta que es redondeada. ¿Ok? Entonces, el resultado final es este componente que se ha adaptado a la fosa posterior. Eso nos permite la observación o la descripción de tres caras, ¿no? Una cara inferior, una cara superior y una cara anterior, ¿sí? Que sería esta cara de acá, que viene a empatarse con el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a describir. Venga. En esta imagen puedes observar cómo se han delimitado las tres fosas para que no se confundan: fosa anterior, fosa media, que pertenecen al espacio supratentorial, y la tienda del cerebelo que va a ser inserta en la línea roja, azul y verde, ¿sí? Entonces a eso tiene, bueno, no es acá, es en realidad acá, no es la protuberancia, la cresta occipital interna. Aquí se inserta, ¿no? Se da la vuelta por acá, entra por el peñasco, llega a las aposis clinoides superiores y sale por acá. Entonces ahí tenemos la tienda del cerebelo donde estaría insertada, dejándonos delimitada a la fosa posterior. En este punto se forma la escotadura, se forma una apertura, que es la que permite que el tronco encefálico pase, ¿sí? Podemos ver cortada a la altura de la protuberancia anular, se ven las fibras continuas transversas y cómo llegan al cerebelo. Entonces miren el cerebelo cómo ha adquirido esas dimensiones, cómo ha adquirido esa posición y su forma ha estado supeditada a esos componentes. Ahí podemos observar una estructura, el seno recto, que es el vértice de la tienda, de la cual se extiende este repliegue de meninge para cubrir el cerebelo. Y en estas imágenes de resonancia magnética está bien bonito ilustrado. Si ven ustedes esta imagen, ¿ya? Miren cómo la tienda del cerebelo se une al seno recto en el vértice y baja acá. Y se forma una tienda que, si ustedes ven desde lejos, parece esas tiendas árabes, esas tiendas de campaña de las películas de los legionarios. Por eso es que tuvo el nombre de la tienda del cerebelo. ¿Ya? Seguimos con la descripción y ustedes lo habrán escuchado. Se le dice describir una estructura oval, sí, si es que le vemos así, ¿no? Como hace un momento al cerebelo, acá, ¿no? Pues efectivamente tiene una forma oval. Hay que tomar en cuenta que es un elemento, un componente, una parte del sistema nervioso que tiene una hendidura cerebral. Eso va a describir dos hendiduras de la extremidad, pero el efecto que se produce por esa hendidura es debido a que en la parte central es la más antigua, es la que primero creció en el cerebro. ¿Se acuerdan que ontogénicamente siempre tenemos que pensar en los componentes? Y los más primitivos son los primeros en aparecer. Y después de eso van apareciendo estructuras cada vez más sofisticadas. Los hemisferios cerebelosos fueron agrandándose a medida que la complejidad de los movimientos necesitaba mejor coordinación. Pero lo primero que apareció fue el vértice. Entonces, por eso el vértice quedó chiquito y los hemisferios crecieron mucho, provocando que se forme una especie como de ranita, ¿no? El espacio que queda entre los dos hemisferios y el vértice, que también puede ser visible acá. Entonces, esto provoca una hendidura. Esta hendidura bastante
¿Ven ustedes la polilla? ¿No la ven? Aquí está el gusanito, el verme de la polilla. Vermis es por eso, cuerpo de gusano. Es como un gusanito y aquí están las alas de la polilla. ¿Sí? Malditos drogados. Entonces, el vermis, ¿sí?, toma ese nombre debido a eso. Y los hemisferios serían el equivalente a las alas de esa polilla. Y bueno, tenemos que considerar que, aparte de esa forma, como elementos fundamentales que sostienen al cerebelo, que interconectan al cerebelo, son los que se van formando a medida que el cerebelo creció. Si el cerebelo creció desde los elementos alares y tronco encefálico, se dirigió hacia atrás e inmediatamente esas células que estaban formando núcleos formaron también conexiones con las células que estaban migrando por la corteza y las células que dejaban atrás. Ellos también mandaban proyecciones de axones, todas esas neuronas, para interconectar los pedúnculos cerebelosos, ¿sí?, o para conectar estructuras del tronco, de la médula espinal, del cerebro también en formación, lo que dio lugar a los pedúnculos cerebelosos. Recordemos cuántos pedúnculos cerebelosos existen. Son 3 pares de pedúnculos cerebelosos: los superiores, los medios y los inferiores. Entonces, como decíamos, vamos a ir describiendo los componentes de cada una, y lo primero que vamos a hacer es entonces hacer divisiones o describir las divisiones que nos otorgan las caras que debemos observar. Entonces, una división que les ofrece es hablar del cerebelo como dividido en un lóbulo anterior. Acá, rojo, un lóbulo medio o posterior, ustedes la ven en verde, vean ahí abajo también. Lo que nos queda es una porción lóbulo nodular, es esta porción de acá. ¿Ya? ¿Por qué les presenta esa división? Porque esa es la división funcional del cerebelo. Esta división también tiene otros nombres, ¿sí? El lóbulo anterior toma el nombre de lóbulo principal, ¿sí?, o espinocerebelo. Tenemos el lóbulo posterior o lóbulo medio, que representa al neocerebelo, pero no es el neocerebelo sino el pontocerebelo. Y tenemos esta porción de acá, ¿ya?, que es el vestíbulo cerebelo. ¿Ya? Esas divisiones tienen una justificación funcional que se supedita o se sujeta a la forma en la que se organiza la corteza cerebelosa con el paso del tiempo y con el desarrollo endogénico que tiene. ¿Qué quiere decir desarrollo endogénico, doctora Llanes? El desarrollo del sistema nervioso a nivel de los embriones. Ontogenia no es el desarrollo del sistema nervioso. Ontogenia es describir una estructura, ¿sí?, en su desarrollo, ya comparativamente con la filogenia, pero vista de los embriones en el desarrollo intrauterino, en el desarrollo del ser mientras crece, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ver a la ontogenia. 8-15, por si acaso. ¿Qué cosa? 8-15, por si acaso. Por... 8-15. Ah. ¿No son 8-15? Perdón. Ya. La lluvia se saca todo porque yo tengo una ilusión de tratar de acabar todo lo que entonces vemos acá qué es lo que me estaban dando. En el proceso de ontogenia, pues tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que el desarrollo de las partes más primitivas iban a estar centradas en el cerebelo, en el vermis, y por eso es que el vermis lo representa, ¿sí? Después la corteza va a tener un diseño a medida que va apareciendo. ¿Sí? La base de la
parte del gusanito aparece en nosotros en el periodo de desarrollo. Porque de ahí tiene que aparecer primero la parte del gusanito para luego aparecer la parte de cuando éramos como perritos y después aparecer la parte que nos da las características del ser humano. Y efectivamente eso pasa. Ustedes recordarán, primero se desarrollan las vesículas, después aparece la corteza primitiva y después la neocorteza se empieza a moldar recién visible en todo su esplendor en el séptimo mes. ¿Sí? Ustedes desde la sexta semana, desde el tercer mes ya tienen corteza, pero ustedes tienen una corteza que es igualita a la corteza primitiva que teníamos de 3 capas, cuando éramos reptiles. Después es que se organiza y se forman 6 capas y la neocorteza crece más y se empiezan a ver surcos. ¿Sí? Entonces, igual pasa en el cerebelo. El cerebelo tiene una organización que va a responder a eso. Primero va a aparecer las partes más primitivas y después van a ir apareciendo otras áreas que le dan esa característica funcional, ¿sí? De adulto. Y esto porque les digo, me anticipo para que comprendamos. El cerebelo es el gran coordinador del movimiento, es la principal de sus funciones, o la más conocida, la que más se trata, o la que más clínica da. Entonces, ¿qué pasa con el cerebelo? El cerebelo lo teníamos cuando éramos gusanos y había una parte de la formación reticular que funcionaba como un nervio cerebeloso. Entonces, este cerebelo, ¿qué es lo que hacía? Nos permitía a nosotros movernos como gusanos. ¿Ya? Después de ese gusano, necesitaba equilibrio, ¿ya? Y aparte del equilibrio necesitaba coordinar aletas. Entonces ese gusano, si ustedes ven en películas, series de fósiles o de prehistóricas, ustedes ven que hay unos peces que no tienen aletas, que eran solamente como anguilas, ¿no? Porque ahí solamente teníamos esa disposición y había ese desarrollo. Ya después es que se desarrolla la formación de aletas, de ahí que arranca, no, pues tengo que pasar la información de un lado al otro, tengo que coordinar extremidades, entonces empieza a haber muchas más decruzaciones de los sitios en donde hay extremidades. Pero el rato que aparecen extremidades, yo necesito de una área más nueva de cerebelo que le afecte a la médula espinal. ¿Ya ven por dónde va? Más o menos. Ya. Después yo ya no necesitaba solamente coordinar aletas, después patas, ¿ya? Sino que necesitaba utilizar herramientas para sacar cosas, como un mapache, como un simio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forma neocorteza que vuelve mucho más finos a los movimientos de coordinación. Ya no es solamente marcha, desplazamiento o agarre, sino que tengo que desarrollar herramientas, finura en el movimiento. Y esa finura llega a un nivel mucho más alto en el individuo cuando agarra y se pone a escribir, cuando opera, cuando hace una pintura. ¿Okay? Cuando hace las cosas que sabemos hacer. Entonces tiene que aparecer hemisferios cerebrales cada vez más voluminosos, cerebelosos cada vez más voluminosos. Esa es la razón por la que yo comentaba que esta división responde al desarrollo ortogénico, pero que después se va ajustando. ¿Sí? Entonces así tenemos que la porción próculo-nodular es la más antigua y es la representación indirecta de lo que no es exacta, porque hay componentes que luego se pierden, que ya no pertenecen a ese sector, pero que representa a nuestro periodo de gusanos, es decir, cuando no teníamos extremidades, solo necesitábamos equilibrio. Incluso la representación en los peces de este cerebelo son unas bandas que se llaman bandas vestibulares. ¿Sí? Que lo que hacen es tocaban el agua y el pez sabía que estaba derecho. ¿Sí? ¿Y usted cómo sabe que un pez está mal? ¿Qué piensa? ¿Ya? Entonces, esa parte, la representación del equilibrio, la primera parte que apareció inicialmente era el nódulo y la língula y luego se extendió a formar los flóculos. Entonces la porción flóculo-nodular con el nombre de vestíbulo cerebelo. ¿Ya? Lo que quedó del antiguo arquicerebelo. ¿Sí?
términos ustedes no van a encontrar en BAT, tal vez no en SNEL, en Nervios también creo que se describe. De ahí tenemos esta porción, ¿no es cierto?, el ordenillo principal. ¿Qué es el principal? Porque en él se rigen los movimientos básicos, nuestra marcha, nuestro desplazamiento y nuestra capacidad de coordinar nuestros movimientos de forma brusca, de forma gruesa. Yo desplazo, si es que camino en cuatro patas, puedo coordinarme, permite que el caballito no se tropiece y pueda trotar, ya permite que los artrópodos, los insectos puedan generar esos movimientos centrípetos de las patas. No sé si sabían, pero incluso los 100 pies tienen esa capacidad de hacer trípode. Los bosques tienen 6 patas, ¿ya? Pero cuando en la derecha está la primera pata arriba y la otra pata abajo, ¿sí? Al otro lado, todas las patas se juntan en un punto. No sé si me explico. O sea, acá va a haber 2 puntos de fijación y acá siempre uno. Y si es que yo doy el siguiente paso, las patas se acomodan para que todas se abran y forman 2 puntos. Y acá todos se centren en uno. Entonces aquí es 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Esa coordinación depende de esta estructura que se llama paleocerebelo. ¿Ya? Este es el remanente del paleocerebelo. En realidad el paleocerebelo era solo el vértice, casi todo el vértice. Pero luego quedó en una parte de los hemisferios que se denominó espinocerebelo. ¿Por qué? Porque la representación más llamativa es la información que va al espalda de este paleocerebelo. El arquicerebelo el más antiguo, el paleocerebelo el que le sigue. Y el último, ¿cuál sería? El neocerebelo. El neocerebelo era la representación paleocerebelo. de acá y los hemisferios. Pero luego quedó representado en los hemisferios en el grueso y prácticamente casi todo el grueso. ¿Sí? Entonces esa es la distribución ya del adulto que ya cuando se ha organizado se ha puesto de acuerdo las partes y ha crecido y se ha madurado el cerebro. Pero este es el resultado final del paso por arqui, palio y neocerebelo. Pero no son arqui, palio y neocerebelo, son vestíbulo, espino y neocerebelo. ¿Sí? Este concepto espero que quede claro. ¿Sí? Ya vamos a verlo después.